cada uno de ustedes muy buenos días. En esta ocasión, mis compañeras Alejandra Martínez Alfaro y Lorena Lisbeth Martínez Peraza y mi persona, Antonio Eduviges Hernández Ortiz, les desarrollaremos los fundamentos constitucional, legal y jurisprudencial del derecho probatorio. Iniciando con mi compañera Alejandra. ¿Cuál ha sido la evolución en el ámbito constitucional del derecho probatorio o del derecho a aprobar en Latinoamérica? En Latinoamérica se iniciaron movimientos reformadores a finales de los años 80 del pasado siglo. Entre los países que integraron esto se encuentran Brasil, Uruguay, Perú, Argentina, parte de América del Sur, también Francia, Portugal y España. Por otra parte, en la elaboración de nuestro actual Código Procesal Civil y Mercantil, los redactores tomaron en consideración los textos legales en materia procesal que se han aprobado en las últimas décadas. En países con una cultura parecida a la de nuestro país, claro, sin perder de vista la tradición jurídica salvadoreña, así como la idiosincrasia de la justicia también de nuestro país. Respecto a lo anterior, se advierte que en España, específicamente en la Constitución española, se reconoce que el derecho a aprobar es un derecho fundamental y también una garantía constitucional. Asimismo, este derecho que parecía en su literalidad referirse exclusivamente a quien fuera parte en un proceso penal, también como un derecho de la parte en cualquier proceso, fuera penal o no. O sea que este derecho ya es reconocido en varios ámbitos del derecho. Señorita Lorena, la prueba tiene diferentes enfoques o diversas perspectivas. ¿Cuál sería la importancia que le da a la perspectiva constitucional? Es su vinculación a los poderes públicos que se detallan. Primero, como es obvio, hay que hablar de la tutela constitucional de la prueba, que de acuerdo a la historia no se trata de una creación espontánea o que solo tenemos en sede jurisdiccional, sino que supone un conjunto de hechos históricos que, tal como fueron relacionados al abordar el concepto de la prueba, ha venido evolucionando de ser una simple apreciación a toda una institución formal de derechos y garantías. Un segundo aspecto lo constituye que la prueba es un derecho implícito de todo ser humano. Y finalmente tenemos que se tienen los límites a la obtención de la prueba. Señorita Alejandra, ¿cuál es el fundamento del derecho probatorio en nuestra Constitución? En nuestro ordenamiento jurídico y específicamente a nivel constitucional, no se ha regulado expresamente el derecho a probar, es decir, ese derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes. No obstante, cabe destacar que casi la totalidad de los derechos y garantías que incluyen el derecho a probar se encuentran sistematizados en el título segundo de la Constitución de nuestro país. Por eso se dice que nuestro país no excluye el reconocimiento implícito o derivado de otros diseminados en el texto constitucional, lo que según la doctrina española se trata de derechos fundamentales que han hallado su formulación en la parte orgánica de nuestra Constitución. Ya que se ha establecido que la Constitución salvadoreña no expresa lo regulado en el derecho probatorio, ¿en qué artículo de la Constitución de la República se encuentra el derecho de manera implícita? El legislador reconoce, sobre todo en nuestro país, el respeto al debido proceso que se ha interpretado jurisprudencialmente y se encuentra regulado en el artículo 14 de la Constitución, ya que se estableció que este es derecho fundamental a la prueba y no la encontramos expresamente en el redactado de esta. De ahí que su fundamentabilidad es formal, o sea que es evidente que se trata de un derecho implícito. También en el artículo 12 de la Constitución se establece de manera implícita el derecho a aprobar. La Constitución de la República establece límites al derecho probatorio, señorita Alejandra. Sí, los límites que la misma Constitución le pone al uso de la prueba son de manera abierta. Y esto tiene una razón simple, y es que si decimos que es un derecho fundamental implícito, también tiene su contenido esencial. Entonces, lógicamente, tiene sus límites.
siendo estos de forma específica dos. El primero es la pertinencia de la prueba, es decir, que es una vinculación con el tema del debate, con el objeto del litigio o con el hecho controvertido en el proceso. Y la segunda es al momento que se obtiene el medio de prueba, ya que no se puede hacer afectando derechos fundamentales, es decir, la conocida institución o categoría de la prueba ilícita o prohibida. Tal es el caso que el artículo 12 de la Constitución establece. Las declaraciones que se obtengan sin la voluntad de la persona carecen de valor. Quien así las obtuviere y empleare incurrirá en responsabilidad penal, impidiendo con ello que se puedan emplear métodos como la tortura para hacer confesar a una persona. De suceder esa prueba sería ilícita. Ahora bien, abordaremos los fundamentos jurisprudenciales del derecho probatorio, iniciando con la inconstitucionalidad 69-2015. Señorita Alejandra, según la sentencia antecitada, ¿qué es el derecho a la prueba? Según esta sentencia, el derecho a la prueba constituye uno de los principales ingredientes del debido proceso y del derecho al acceso a la administración de justicia, y el más importante vehículo para alcanzar la verdad en una investigación judicial. Señorita Lorena, según la inconstitucionalidad 69-2015, ¿qué significa probar un hecho? Significa mostrar que a la luz de la información que poseemos, está justificado aceptar que ese hecho ha ocurrido. En el razonamiento denominado inferencia probatoria, se pueden distinguir, por lo tanto, ciertos elementos. Señorita Alejandra, ¿cuáles son esos elementos? Sí, el primero de los elementos es el hecho que se quiere probar. El segundo de estos es la información de la que se dispone, es decir, los indicios o pruebas que han sido incorporados al proceso y que están disponibles para el uso indistinto de las partes o del juez. Esto al margen de quien las haya incorporado y los fines con lo que lo hizo, como consecuencia del principio de adquisición procesal. Y el tercero y el último es la relación que existe entre el derecho que se pretende probar y los indicios de prueba que se posean. Señorita Lorena, de lo antes dicho, se advierte que afirmar que un hecho ha sido probado no implica afirmar, a su vez, que éste sea necesariamente verdadero. Esta aseveración solamente significa reconocer que, dada la información disponible en el proceso, lo más racional es aceptar que esos hechos son verdaderos. ¿Qué nos podría ampliar con respecto a ese texto? Es decir, que este fenómeno, prueba de los hechos, se reduce a la existencia de elementos suficientes a favor de las aserciones probatorias. Las reglas que se prescriben cuando tales elementos son suficientes son los estándares de prueba. Ellos cumplen una función esencial en la emisión de enunciados probatorios porque indican al juzgador cuándo un hecho debe entenderse suficientemente demostrado. Señorita Alejandra, para intentar evaluar el grado de credibilidad o confirmación de una hipótesis, idealmente deberían tomarse en consideración ciertos elementos. ¿Cuáles son esos elementos que se deberían tomar en cuenta? Uno de esos elementos es el grado de probabilidad expresado en las máximas de la experiencia usadas por el juez para la formación de su razonamiento. También la calidad epistemológica de las pruebas que se confirman en la hipótesis. Si una prueba es débil, el grado de confirmación que atribuye a la hipótesis no puede estimarse alto, por más fundada que esté la regla que las conecta, ¿verdad? Otro de los elementos es el número de pasos inferenciales que separan la hipótesis de las pruebas que la confirman. Esto es el número de razonamientos que debieron usarse para pasar de la hipótesis a la prueba de esta. También la calidad y variedad de pruebas o confirmaciones. Una vez hecha esta evaluación, las hipótesis se someten a una exigencia de no refutación. En consecuencia de esto, es necesario que, además de gozar de credibilidad, la hipótesis no resulte contraria por la prueba disponible en un proceso. Señorita Lorena, lo que se pretende con la prueba es la demostración de determinados hechos o la corroboración de aserciones probatorias. Es necesario determinar cuáles son los hechos
que se pueden probar o que pueden ser probados. ¿Cuáles? En general, los hechos pueden ser externos, internos o relaciones de causalidad. En una aproximación más adecuada al proceso judicial, los hechos que deben ser probados son aquellos que no estén excluidos de la prueba, que se hayan alegado por alguna de las partes o que estén vinculados con sus alegaciones y que sean relevantes. En ese sentido, están exentos de prueba los hechos no controvertidos, los hechos notorios y evidentes y los que se presumen por alguna regla o principio de presunción. Se entiende que son relevantes para el caso aquellos hechos que permiten afirmar que se ha dado el supuesto de hecho previsto por la norma aplicable a ellos. Tales hechos pueden ser constitutivos de impedimentos extintivos, modificativos o excluyentes. ¿Nos puede explicar qué significa cada uno de estos, señorita Alejandra Martínez? Sí, los constitutivos son aquellos que sirven como fundamento fáctico de la pretensión. Los impeditivos son los que imposibilitan que la relación jurídica o el derecho alegado por el demandante nazca. Los exclusivos impiden que la relación jurídica pueda perdurar en el tiempo. En tal caso, la relación jurídica sí nace, pero deja de surtir efectos a partir de un tiempo determinado. Los modificativos son aquellos que provocan una alteración en las condiciones de la relación jurídica y que afectan términos de la pretensión. Finalmente, los hechos excluyentes son los que, con base en determinadas normas jurídicas, apoyan un derecho del demandado y que le permite oponerse a la pretensión. Señorita Lorena, es de nuestro conocimiento que la actividad probatoria se desenvuelve dentro de un contexto que ofrece limitaciones a su verificabilidad. Estas limitaciones epistemológicas son las relativas al marco procesal en el que el juez debe decidir posteriormente acerca de los hechos probatorios. ¿Qué nos podría explicar acerca de esto? La primera de ellas es de carácter temporal, en tanto que la prueba se debe producir dentro de un intervalo prefijado por la ley. La segunda es el riesgo, que es siempre existente, de que la prueba no se use para la obtención de la verdad, sino para la satisfacción de determinados intereses. La tercera es la institución de la cosa juzgada, pues impone un límite a la discusión jurídica mediante el proceso judicial. La cuarta y última es la existencia de reglas jurídicas sobre la prueba, que se dividen en reglas sobre la actividad probatoria, sobre los medios de prueba y sobre el resultado probatorio. En virtud de lo anterior, en materia probatoria se ha señalado que el cumplimiento de la obligación del legislador de regular los medios de prueba que deben de garantizar estos medios de prueba. Una de las garantías es el derecho para presentarlas y solicitarlas, para lo cual la Corte Constitucional ha reconocido que el derecho a presentar las pruebas tiene un carácter fundamental autónomo, a la vez que es una de las garantías del más amplio derecho al debido proceso. Otra garantía es el derecho para controvertir las pruebas que se presenten en su contra. Dentro del debido proceso probatorio no se incluye solamente el derecho a presentar o solicitar pruebas, sino también a controvertir las pruebas que se presenten en su contra. También es una garantía el derecho a la publicidad de la prueba, pues de esta manera se asegura el derecho de contradicción. También el derecho a la regularidad de la prueba, esto es observando las reglas del debido proceso, siendo nula de pleno derecho la obtención con violación de este principio. El derecho también a que de oficio se practiquen las pruebas que resulten necesarias para asegurar el principio de relación y efectividad de los derechos. Otra garantía es el derecho a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso. Ahora bien, abordaremos la base legal de la prueba en varias de nuestras normativas salvadoreñas. Señorita Lorena, ¿a quién le corresponde la carga de prueba en materia penal? La carga de la prueba le corresponde al acusador, es decir, al fiscal, de conformidad con el artículo 4 del Código Procesal Penal, que literalmente dice: la carga de la prueba corresponde a los acusadores.
Señorita Alejandra, ¿hace alguna distinción la ley penal juvenil con la ley procesal penal en relación a los medios probatorios? No, el artículo 33 establece que el procedimiento serán admisibles los medios probatorios regulados en el Código Procesal Penal, así que no. Señorita Lorena, ¿cuál es una de las garantías procesales en relación a la prueba de las que gozan las mujeres que enfrentan hechos de violencia? De conformidad con el artículo 57, literal M, de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, utilizar la figura del anticipo de la prueba y prestar testimonio en condiciones especiales de protección y de cuidado. Señorita Alejandra, ¿dónde se encuentra la base legal de la prueba en materia civil? Se encuentra en el capítulo 3 del Código Procesal Civil y Mercantil, desde el artículo 312 al 333. Señorita Lorena, en el derecho de familia, ¿cuáles son los medios probatorios que se admiten? De conformidad con el artículo 51 de la Ley Procesal de Familia, se establece que en los procesos judiciales en materia de familia son admisibles los medios de prueba reconocidos en el derecho común, la prueba documental y los medios científicos. Señorita Alejandra, ¿qué principio rige en materia de niñez y adolescencia en relación a la prueba? Según la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 210 establece que en el procedimiento administrativo rige el principio de libertad probatoria. Además, nos dice que la prueba vertida se ponderará de conformidad con las reglas de la sana crítica. A manera de conclusión, es importante señalar que el derecho de prueba juega un papel extremadamente importante en todas las áreas del derecho. Esta ha sido toda nuestra participación. Gracias por la atención prestada.